Margaret siempre ha sido madrugadora. 15 años de trabajo en un banco habían convertido en costumbre levantarse a las 6 de la mañana, incluso los fines de semana. Este miércoles, como de costumbre, se preparó un té y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. El sol de septiembre apenas se abría paso entre las nubes, pintando el cielo de rosa pálido. A las 7:30 sonó el teléfono. La pantalla mostraba una foto de Michael, su marido desde hacía 23 años. Sonreía y esa sonrisa siempre le había alegrado el corazón, pero últimamente algo había cambiado. No podía precisarlo, pero lo sentía con todo su ser. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba inusualmente alegre para ser tan temprano. «Buenos días», respondió Margaret, intentando ocultar su sorpresa por la llamada tan temprana. «¿Ya estás en el trabajo?» «No, yo...» Se detuvo un momento. «Voy de camino a una reunión importante. Escucha, necesito un traje nuevo ahora mismo». Margaret se quedó paralizada con la taza en la mano. Había al menos 5 trajes caros colgados en su dormitorio, en un gran armario. 3 de ellos los había comprado el año pasado, y cada uno costaba tanto como su sueldo mensual. «¿Un traje nuevo?», preguntó tratando de comprender. «Pero tú tienes...» Sí, lo sé», la interrumpió. «Pero hoy es una reunión especial. Vienen inversores de Europa y todo tiene que estar perfecto». Algo en su voz hizo que se le apretara el corazón. Después de 23 años de matrimonio, había aprendido a reconocer el más mínimo tono de su voz. Ahora hablaba deprisa, como si quisiera terminar la conversación de una vez. «De acuerdo», respondió ella en voz baja, sintiendo un extraño nudo en la garganta. «Conoces el código PIN de nuestra tarjeta conjunta, ¿verdad?» «Por supuesto, cariño. Gracias por entenderlo. Hablaremos esta noche». Colgó tan rápido que ella ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Margaret dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. La calle ya se había despertado. La gente corría al trabajo, las madres llevaban a sus hijos al colegio y se oía el ruido de la construcción a lo lejos. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. Había 5 trajes perfectamente planchados, un Hugo Boss azul marino, 2 Brooks Brothers negros, un Tom Ford gris y otro marrón oscuro que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. Todos estaban impecables. Margaret pasó la mano por la tela del traje más nuevo. «Perfecto para una reunión con inversores europeos», pensó. Pensó sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria que compartían. Hacía 23 años, cuando se casaron, Michael había insistido en tener una cuenta conjunta. «Somos familia», dijo entonces, y ella aceptó porque le parecía lo correcto. Ahora, mirando la aplicación, sintió una extraña premonición. En el baño, se dio cuenta de que el frasco de su perfume favorito, que normalmente estaba en la estantería, había desaparecido. Margaret intentó recordar la última vez que se lo había llevado al trabajo. Parecía que nunca. El reloj marcaba las 8:30, hora de prepararse para ir a trabajar. Comenzó a prepararse mecánicamente. Se duchó, se puso su traje de oficina habitual y se maquilló ligeramente. Pero no dejaba de pensar en la llamada de la mañana. De camino al banco, recordó cómo había conocido a Michael. Fue hace 25 años, en un acto benéfico. Él estaba empezando su carrera en una empresa de inversiones, era joven y ambicioso. Ella trabajaba como cajera y soñaba con un ascenso. Bailaron toda la noche y él le contó sus planes de futuro. Todo parecía tan sencillo y puro en aquel momento. En el trabajo, Margaret intentó concentrarse en su papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Algo iba mal. Podía sentirlo con todo su ser. A lo largo de los 23 años de matrimonio, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para percibir el más mínimo cambio en el comportamiento de su marido. Su colega, Lindsay, se dio cuenta de su estado.
¿Te pasa algo, Maggie?, le preguntó durante la pausa para comer. Hoy pareces distraída. Margaret negó con la cabeza. Nada. Es solo que se interrumpió, sin saber cómo explicar lo que sentía. Michael llamó esta mañana. Dijo que necesitaba un traje nuevo para una reunión importante. ¿Cuál es el problema?, se preguntó Lindsay. Nada. Solo... Margaret volvió a callarse. Ya tiene unos trajes estupendos. Y hablaba de forma extraña. Lindsay miró a su amiga con atención. Maggie, ya conoces a los hombres. A veces solo quieren algo nuevo. No te pongas nerviosa. Pero Margaret no pudo evitar ponerse nerviosa. Durante todo el día consultó su aplicación bancaria, esperando ver la transacción. A las 4 en punto apareció $5,000, boutique de ropa masculina. La cantidad la hizo estremecerse. Con ese dinero podía comprarse 3 trajes. Por la noche, regresó a casa antes de lo habitual. El apartamento la recibió en silencio. Fue al dormitorio, abrió el armario y encontró los 5 trajes todavía colgados en su sitio. En el cuarto de baño aún faltaba un frasco de perfume. Margaret se sentó en el borde de la cama y miró el teléfono. No había ningún mensaje de Michael, ni una sola llamada. Marcó su número y le contestó el buzón de voz. «Hablaremos esta noche». Recordó que le había dicho, pero ya había anochecido y él seguía ausente. Se asomó a la ventana. El crepúsculo de septiembre envolvía la ciudad y las farolas empezaban a encenderse una a una. En algún lugar de esta inmensa ciudad, su marido se había comprado un traje de $5,000. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hoy? El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Trabajo hasta tarde, no esperes la cena». Margaret contempló esas 7 palabras durante largo rato. En los 23 años de matrimonio, había recibido cientos de mensajes de ese tipo, pero ¿por qué hoy le parecían tan falsos? Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Abajo, la ciudad seguía su ritmo habitual. La gente se apresuraba a volver a casa, las parejas paseaban cogidas de la mano, los taxis recogían pasajeros. Y ella, aquí, en la 20ª planta de su piso, sentía que algo importante se le escapaba de las manos. A las 10 de la noche, por fin oyó el sonido de la llave en la cerradura. Michael entró con una bolsa grande en la mano con el logotipo de una tienda cara. Olía a... ¿un perfume nuevo? «Hola, cariño», dijo él, evitando su mirada. «Siento llegar tarde, la reunión se ha retrasado». Margaret lo miró y no pudo evitar la sensación de que estaba mirando a un extraño. El hombre que conocía desde hacía 25 años, el hombre en el que había confiado toda su vida, de repente le parecía un completo desconocido. «¿Le enseño mi traje nuevo?», le preguntó él, tratando de parecer desenfadado. Ella negó con la cabeza. «Es demasiado tarde, quizá mañana». Asintió con alivio y entró en el cuarto de baño. Margaret se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que su mundo se desmoronaba poco a poco. Algo le decía que aquello no era más que el principio, y que algo mucho peor estaba por llegar. El día fue largo y agotador. Margaret estaba sentada en su escritorio del banco, revisando mecánicamente los documentos de los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matutina con Michael. Algo en su voz, en la prisa con la que hablaba, la mantenía alerta. A lo largo de 23 años de matrimonio, había aprendido a reconocer el más mínimo cambio en su comportamiento. A las 5 en punto, cuando la jornada laboral tocaba a su fin, volvió a abrir la aplicación bancaria de su teléfono. Se le encogió el corazón cuando una nueva transacción brilló en rojo en la pantalla. $12,000, boutique de ropa masculina Armani. Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿12,000? ¿Por un traje? Eso era 3 veces el precio del traje más caro de su armario. «Maggie, ¿estás bien?». La voz de Lindsay la sacó de sus pensamientos. «Estás muy pálida». Margaret intentó sonreír, pero solo le salió un leve rizo de los labios. «Sí, estoy bien. Solo estoy
cansada. ¿Estás segura? Lindsay acercó la silla y bajó la voz. ¿No has sido tú misma en todo el día? ¿Es por el traje del que hablabas? Margaret vaciló. No le gustaba hablar de su vida personal en el trabajo, pero ahora sentía la necesidad de compartirla con alguien. Retiró 12,000, Lindsay. 12,000 por el traje. Lindsay silbó. Vaya, pero quizá era un traje especial. Dijiste que tenía una reunión importante. Una reunión importante no requiere un traje de $12,000. Sintió Margaret un deje de amargura en la voz. Tiene un armario lleno de trajes, cada uno de ellos con un aspecto impecable. De camino a casa, Margaret se detuvo en el supermercado. Al pasar por el departamento de ropa masculina, se detuvo sin darse cuenta en los trajes. El más caro costaba $3,000. Sacó su teléfono y volvió a comprobar la transacción. 12,000 seguían brillando en la pantalla, como burlándose de ella. En casa se quedó un buen rato frente al espejo de su habitación, mirando su reflejo. A sus 45 años, seguía teniendo buen aspecto, figura esbelta, pelo bien peinado, maquillaje elegante. Pero ahora, al mirarse a los ojos, veía en ellos ansiedad e incertidumbre. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Michael entró, sosteniendo varias bolsas con los logotipos de tiendas caras. «Hola, cariño», la besó en la mejilla, y ella sintió el aroma desconocido del perfume. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, intentando mantener la calma. «¿Y qué tal tu importante reunión?» «Ha ido genial», comenzó a sacar las compras de las bolsas. «Mira el traje que me he comprado». Margaret le miró desplegar el traje azul marino. La tela parecía realmente lujosa, pero... «¿12,000, Michael?», preguntó en voz baja. «¿Por el traje?» Él se detuvo un momento y luego se volvió hacia ella con una sonrisa que parecía un poco forzada. «Oh, eso es... Verá, no es solo un traje, es una inversión de futuro. Tienes que estar a la altura de tus socios europeos, pero ya tienes trajes para esas reuniones», insistió. «Ese Tom Ford que te regalé por tu cumpleaños...» «Maggie, por favor», la interrumpió él con voz irritada. «Te dije que era una reunión importante. ¿Por qué le das tanta importancia?» «No le estoy dando ninguna importancia», replicó ella, sintiendo que le temblaba la voz. «Es solo que es mucho dinero, y pensé que se suponía que debíamos discutir esos gastos juntos». Michael dejó el traje sobre la cama y se acercó a ella. «Escucha, comprendo tu sorpresa, pero créeme, es un gasto necesario. Estos inversores pueden reportar a la empresa millones de dólares en contratos. Tengo que estar perfecta». Habló de forma convincente, como siempre. En sus 23 años de matrimonio, ella se había acostumbrado a confiar en su criterio en cuestiones financieras. Pero esta vez, algo iba mal. Algo en su comportamiento, la forma en que evitaba el contacto visual, ese nuevo perfume. «Por cierto», dijo, tratando claramente de cambiar de tema, «hoy he conocido a Robert. ¿Te acuerdas de él? Mi viejo amigo de la universidad». Margaret asintió. Se acordaba de Robert. Habían cenado juntos unas cuantas veces hacía unos 5 años. «Nos invitó a cenar el sábado», continuó Michael. «¿Qué dices? ¿El sábado?», volvió a preguntar ella. «Pero íbamos a visitar a mi hermana. Nos espera para comer». «Ah, claro». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. «Entonces, ¿por qué no vas solo a casa de tu hermana? Yo me reuniré con Robert. Hace mucho que no nos vemos y quiero hablar de los viejos tiempos». Margaret sintió algo frío en el pecho. En todos los años de matrimonio, Michael nunca se había perdido una comida familiar. Siempre decía que la familia era lo más importante. «De acuerdo», respondió ella, intentando mantener la calma. «Como quieras». Sonrió aliviado y se metió en la ducha. Margaret permaneció de pie en medio del dormitorio, mirando el lujoso traje que yacía sobre la cama. $12,000,
una cantidad con la que podrían pagarse las vacaciones o la reforma del cuarto de baño de la que llevaban hablando 6 meses. Sacó el teléfono y marcó el número de la boutique Armani. Al cabo de unos timbres, una agradable voz femenina contestó: «Boutique Armani, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes». Margaret intentó sonar segura. «Me gustaría saber algo sobre el traje que mi marido se ha comprado hoy. Solo quiero asegurarme de que la talla es la correcta. Por supuesto, dígame el nombre del comprador. Michael Thompson». La pausa al otro lado de la línea parecía demasiado larga. «Lo siento, pero no tenemos constancia de que hoy se haya comprado un traje con ese nombre». Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco, pero la transacción se hizo a través de su tienda. $12,000. Un momento, volveré a comprobarlo. Otra pausa. No, lo siento. Hoy no ha habido compras por ese importe. Margaret le dio las gracias y colgó. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Si Michael no había comprado el traje en Armani, ¿dónde había ido a parar el dinero? ¿Y por qué había mentido? El sonido del agua procedía del cuarto de baño. Margaret miró el traje tendido en la cama. Se levantó y se acercó, mirando la etiqueta. Era un traje de Brooks Brothers. El precio máximo era de $3,000. Sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. En sus 23 años de matrimonio, Michael nunca le había mentido sobre dinero. Nunca había ocultado sus gastos. ¿Qué había cambiado? ¿Qué ocultaba? El sonido del agua de la ducha se detuvo. Margaret se secó rápidamente las lágrimas y fue a la cocina. Empezó a preparar la cena mecánicamente, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Podría tratarse de un error? Pero en el fondo, sabía que algo iba mal, y ese deal era mucho más serio que un traje caro. La cena transcurrió en un tenso silencio. Michael hablaba de trabajo, de algunos proyectos nuevos, pero Margaret apenas escuchaba. Miraba al hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida y trataba de comprender cuándo empezó a cambiar todo, cuándo apareció ese muro invisible entre ellos. A última hora de la tarde, cuando Michael ya dormía, Margaret permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Las luces parpadeaban, la gente se apresuraba a sus quehaceres, la vida seguía su curso. Pero su mundo, tan estable y predecible durante tantos años, empezaba a desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Dónde habían ido a parar los $12,000? ¿Y por qué su marido, el hombre en el que había confiado toda su vida, de repente empezó a mentir? Sacó el teléfono y volvió a consultar la aplicación bancaria. La transacción seguía ahí. $12,000, boutique Armani. Pero el traje era de Brooks Brothers. Y este nuevo perfume. Y la reunión con Robert el sábado. Margaret sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Algo le decía que esto era solo el principio y que algo mucho peor estaba por venir. Pero no estaba preparada para afrontar la verdad. Todavía no. Fuera de la ventana, retumbó un trueno. Se acercaba una tormenta. Margaret vio cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer todo parecía tan sencillo y claro. Y hoy, por primera vez en años, se sentía completamente sola en su propia casa. El jueves, Lindsay se quedó hasta tarde en el trabajo. El informe trimestral no cuadraba y decidió volver a comprobar todos los números antes de irse a casa. El reloj marcaba las 9:30 de la noche cuando por fin apagó el ordenador y bajó al aparcamiento subterráneo. El aire fresco de la noche era agradablemente refrescante después de un largo día en la oficina. Lindsay decidió ir andando hasta el metro. La noche era demasiado bonita para pasarla en un taxi atestado de gente. Al pasar por delante de Le Bernardin, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, miró sin darse cuenta hacia los enormes ventanales, y se quedó helada. Michael,
el marido de su mejor amiga, estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Pero no fue eso lo que le hizo dar un vuelco al corazón. A su lado estaba sentada una mujer joven, una esbelta rubia con un revelador vestido negro. Era mucho más joven que Michael, tal vez de unos 30 años, y su larga melena brillaba maravillosamente a la tenue luz del restaurante. «Dios mío», susurró Lindsay, retirándose a la sombra de un árbol. La rubia estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y de repente puso la mano en el hombro de Michael y se echó a reír, fuerte, abiertamente. Su risa se oía incluso a través de la ventana. Michael se inclinó hacia ella, le susurró algo al oído y ella volvió a reír. Lindsay sacó su teléfono y sacó unas cuantas fotos discretas. Le temblaban las manos. ¿Qué hacer? Debería decírselo a Margaret, pero ¿cómo darle la noticia a una amiga? Vio cómo el camarero les traía una botella de vino caro. Michael levantó su copa y la rubia acercó la suya a la suya. En su muñeca brillaba una pulsera. Sin duda, no era una joya barata. Quizás solo sea una cena de negocios, pensó Lindsay. Quizás sea realmente su colega. Pero algo en la forma en que la rubia miraba a Michael, la forma en que le tocaba el brazo, la forma en que se reía de sus chistes, decía otra cosa. Lindsay se alejó del restaurante y marcó el número de Margaret. Al tercer timbrazo, su amiga contestó. «Hola, Lindsay, ¿te pasa algo?» La voz de Margaret sonaba cansada. Lindsay recordó su conversación de ayer sobre el extraño gasto del traje. Maggie dudó. «¿Dónde estás ahora?» «En casa». Michael dijo que tenía una importante cena de negocios. Lindsay sintió que se le secaba la garganta. «Escucha, pasaba por Le Bernardin. ¿Y?» La voz de Margaret estaba tensa. «Yo he visto a Michael. Está cenando allí». Una larga pausa. Después, ¿con quién? Lindsay respiró hondo. Con una mujer joven, una rubia. Parecen bastante cercanos. Otra pausa. Lindsay pudo oír la respiración agitada de su amiga. «Descríbela», dijo finalmente Margaret. Unos 30 años, delgada, pelo largo y rubio. Vestido negro, joyas caras. Ella se ríe y lo toca todo el tiempo. «Entiendo». La voz de Margaret se volvió extrañamente tranquila. «¿Estás segura de que es Michael?» «Sí, Maggie, estoy completamente segura. Lleva el mismo traje nuevo del que me hablaste». Lindsay oyó que Margaret suspiraba suavemente. «Tal vez sea solo un colega. Sabes, últimamente hay muchos jóvenes profesionales en su empresa». «Tal vez», respondió Lindsay, aunque no lo creyó ni por un segundo. «¿Quieres que te envíe una foto?» «No», dijo Margaret rápidamente. «No, no quiero. Yo prefiero hablar con él cuando llegue a casa». «Maggie, lo siento mucho. Está bien», interrumpió Margaret. «Gracias por decírmelo. Tengo que irme». Colgó antes de que Lindsay pudiera añadir nada. En su apartamento, Margaret dejó el teléfono lentamente sobre la mesa y sus ojos se posaron en la foto que había en la pared, de ella y Michael de vacaciones en Italia el año pasado. Él le rodea los hombros con el brazo. Ambos sonríen a la cámara, felices, enamorados. Se acercó a la ventana. Le Bernardin estaba a unas manzanas de distancia. Ahora mismo, su marido está sentado allí con una joven. Se ríe, bebiendo vino, quizá contándole los mismos chistes que hacían reír a Margaret hace 20 años. El teléfono suena de nuevo. Lindsay, Maggie, acaban de salir del restaurante. Él la ayudó a subir a un taxi. Y Lindsay vaciló. Él la besó, no como colega. «Lo siento mucho, cariño». Margaret miró en silencio la ciudad por la ventana. Las luces parecían borrosas, ya fuera por sus lágrimas o por la lluvia que había empezado a caer. «Gracias, Lindsay», dijo finalmente. «Agradezco tu sinceridad. ¿Quieres que vaya a tu casa? No deberías estar sola ahora». «No, estoy bien. Necesito pensar». Volvió a la foto de la pared.
23 años de matrimonio, miles de noches juntos, cientos de viajes, todos esos momentos en los que se habían jurado amor eterno. Y ahora, Margaret recordó los $12,000 que había retirado ayer, sobre el nuevo perfume, sobre la forma en que evitaba su mirada. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a formar una sola imagen. Sacó del armario una botella de vino tinto que guardaban para ocasiones especiales. Bueno, pensó amargamente, ¿no es esta una ocasión especial? Se sirvió un vaso y se sentó en un sillón. ¿Qué debo hacer? Montar una escena cuando vuelva, fingir que no sabe nada, hacer las maletas e irme a casa de mi hermana. El reloj marcaba las 11 cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Michael entró, intentando no hacer ruido. Probablemente pensaba que estaba dormida. ¿Qué tal la cena de negocios?, preguntó ella sin volverse. Él se sobresaltó sorprendido. «Oh, ¿estás despierta?» «Sí, todo fue bien. Una reunión productiva. ¿En Le Bernardin?» Su voz era tranquila, casi indiferente. Le oyó detenerse un momento. «Sí, el cliente eligió este restaurante. ¿Un cliente o una clienta?» Ahora estaba definitivamente tenso. «¿Qué quieres decir?» Margaret se giró lentamente en su silla. «¿La joven rubia del vestido negro es su cliente?» Michael palideció. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué importa?» Dio un sorbo a su vino. «Lo que importa es que me estás mintiendo. No es la primera vez. Maggie, no es lo que tú crees». «¿Qué es lo que pienso, Michael?» Dejó la copa. «Que mi marido desde hace 23 años está cenando con una joven en el restaurante más caro de la ciudad, que le da un beso de despedida, que gasta nuestro dinero común en... ¿Qué? ¿Regalos para ella? Escucha». «No, escucha tú», se puso en pie. «No soy estúpida, Michael. 12,000 de ayer no eran para un traje, ¿verdad? ¿Y la nueva reunión con Robert el sábado también es mentira?» Bajó la cabeza. «Puedo explicarlo todo». «¿De verdad?» Sonrió con amargura. «Pues explícalo. Explica por qué mientes a la mujer que te ha dedicado toda su vida. Explica por qué estás cenando con una chica que podría ser tu hija. Explica por qué». La voz la traicionó y se calló. Michael dio un paso hacia ella. «Maggie, querida, no te atrevas», retrocedió ella. «No te atrevas a llamarme cariño después de haber besado a otra mujer». Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban sobre el cristal. En algún lugar ahí fuera, en esta enorme ciudad, había una joven rubia riéndose de las bromas de su marido, que le tocaba el hombro, que podría estar recordando su beso ahora mismo. «Estoy cansada de las mentiras, Michael», dijo ella en voz baja, simplemente cansada. Él estaba de pie en medio de la habitación, con aspecto confuso y pequeño en su caro traje nuevo. «¿Qué quieres que te diga?», preguntó finalmente. «La verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad». Pero guardó silencio, y ese silencio habló más alto que cualquier palabra. Margaret terminó su vino y puso el vaso vacío sobre la mesa. «Te haré una cama en la habitación de invitados, y mañana tenemos que hablar seriamente». Entró en el dormitorio, dejándole de pie en medio del salón. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. Solo ahora, en la oscuridad y la soledad, dejó fluir sus lágrimas. Una tormenta tronaba al otro lado de la ventana y Margaret estaba sentada en el suelo de su habitación, lamentando 23 años de vida que de repente se habían construido sobre una mentira. No sabía qué le depararía el mañana, pero de algo estaba segura. Nada volvería a ser lo mismo. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Lindsay. «Si necesitas ayuda, estoy aquí para ti, siempre». Margaret miró el mensaje entre lágrimas. Al menos tenía amigos de verdad. Y eso ya era algo. En la habitación de al lado podía oír a Michael caminando de un lado a otro. Probablemente tampoco puede dormir. ¿Qué siente ahora? ¿Arrepentimiento? ¿Culpa?
o alivio de que por fin todo haya salido a la luz. Se acercó al tocador y se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero su mirada era firme. «Soy fuerte», le dijo a su reflejo. «Lo conseguiré». Margaret permaneció sentada en su coche durante largo rato, aparcado frente a un pequeño edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. El reloj del salpicadero marcaba las 10:30 de la mañana. Aún faltaban 30 minutos para su cita, pero había llegado pronto para asegurarse de que nadie la vería aquí. Sacó el teléfono y volvió a leer el anuncio que había encontrado anoche. Detective privado Richard Clark. Servicios profesionales. Confidencialidad garantizada. 3 horas de búsqueda en Internet, decenas de reseñas y recomendaciones la habían conducido hasta él. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Las ojeras delataban una noche de insomnio. No había podido dormir desde su enfrentamiento de ayer con Michael. Intentó hablar con ella por la mañana, pero ella se marchó diciendo que llegaba tarde al trabajo. A las 10, por fin reunió fuerzas y salió del coche. El edificio de oficinas parecía sencillo, justo lo que necesita un detective privado. En la tercera planta encontró la puerta correcta, con un sencillo cartel que decía R. Clark, Investigaciones Privadas. Clark, Investigaciones Privadas. Cuando llamó, le respondió una voz masculina y grave. «Adelante». El despacho era más pequeño de lo que esperaba. Un enorme escritorio de madera, algunas sillas y archivadores en las paredes. Detrás de la mesa había un hombre de unos 55 años, de pelo canoso y penetrantes ojos grises. «Señora Thompson», se levantó para recibirla. «Soy Richard Clark. Siéntese, por favor». Margaret se hundió en la silla sintiendo que le temblaban las rodillas. Ahora que estaba aquí, todo parecía irreal. «¿Té? ¿Café?», le ofreció el detective. Ella negó con la cabeza. «No, gracias». Clark se sentó frente a ella y sacó un cuaderno. «Dime qué te trajo a mí». Margaret respiró hondo. «Yo sospecho que mi marido me engaña». El detective asintió como si oyera estas palabras todos los días. ¿Qué le hizo pensar eso? Y ella empezó a contar. Sobre la extraña llamada y el traje. Sobre un gasto inexplicable de $12,000. Sobre una cena en Le Bernardin con una joven rubia. Sobre nuevos perfumes y regresos tardíos a casa. Sobre 23 años de matrimonio que de repente estaban amenazados. Clark escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. ¿Cuándo notaste los primeros cambios en su comportamiento? Margaret lo pensó. Tal vez hace un mes. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró un teléfono nuevo y cambió su contraseña. Antes siempre conocíamos las contraseñas de los demás. Ya veo. El detective tomó otra nota. ¿Y qué sabe de esta joven? Casi nada. Solo lo que me contó mi amigo. Rubia, 30 años, bien vestida. ¿Su marido tiene acceso a importantes recursos financieros? Sí, es director financiero en una empresa de inversiones. Tenemos una cuenta conjunta, pero él también tiene sus propias cuentas personales. Clark dejó el bolígrafo. S.R.A. Thompson. Tengo que ser honesto con usted. En la mayoría de los casos, cuando una esposa sospecha que su marido es infiel, su intuición es correcta. Pero antes de que comencemos nuestra investigación, debe estar segura de que está dispuesta a conocer la verdad, sea cual sea. Margaret sintió que le temblaba la voz. ¿Y si no estoy preparada? Entonces, debería marcharse ya, respondió el detective con suavidad. Vuelve a casa e intenta olvidar tus sospechas, pero la miró fijamente a los ojos. ¿Podrás seguir viviendo sin saber la verdad? Ella negó con la cabeza. No, no podré. Bien, sacó una carpeta. Entonces hablemos de los detalles. Llevaré a cabo una investigación completa. Vigilancia, comprobación de transacciones financieras, recopilación de información sobre esta joven. Me llevará una semana. ¿Una semana?
Margaret sintió que se le hundía el corazón. ¿Tanto tiempo? Comprendo tu impaciencia, pero un buen trabajo lleva su tiempo. Además, volvió a mirarla a los ojos. Esta semana te dará la oportunidad de prepararte para lo que podamos encontrar. Ella asintió. ¿Cuánto costará? Clark le dio una cifra. No era barato, pero Margaret estaba preparada. Había ahorrado lo suficiente en su cuenta personal durante sus 20 años en el banco. Necesitaré algunas fotografías de su marido, continuó el detective. Y sería útil disponer de su horario de trabajo, sus rutas, sus hábitos. Pasaron la siguiente media hora discutiendo los detalles. Margaret le contó todo lo que sabía sobre la rutina diaria de Michael, sus lugares favoritos, su círculo social. Clark anotaba todo, a veces aclarando detalles. Una cosa más, señora Thompson, dijo cuando terminaron. Es muy importante que se comporte como siempre. Ningún cambio en su comportamiento, ni indirectas ni reproches. Si su marido sospecha algo, podría dificultar las cosas. Lo comprendo, respondió ella, aunque no estaba segura de poder fingir que todo iba bien. Cuando se levantó para marcharse, el detective añadió: una cosa más. Prepárese para el hecho de que la verdad puede ser peor de lo que espera. O mejor, en mi consulta ha pasado de todo. Margaret asintió y salió del despacho. Se detuvo en el pasillo, apoyada contra la pared. Ahora que había dado el primer paso, sintió una extraña mezcla de emociones. Miedo, determinación, vergüenza por haber tenido que recurrir a los servicios de un detective y un extraño alivio por no tener que seguir soportando sola la carga de la sospecha. Mientras bajaba las escaleras, recordó su boda, el momento en que intercambiaron votos. En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Quién le iba a decir que 23 años después contrataría a un detective privado para averiguar si su marido cumplía esos votos? Empezó a llover. Margaret subió al coche y miró el reloj, las 12:30. En el banco ya se habían dado cuenta de su ausencia. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su jefe. Llego tarde por un asunto personal. Estaré allí en 1 hora. Antes de arrancar el motor, volvió a mirar el teléfono. 2 llamadas perdidas de Michael y un mensaje. Cariño, tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. ¿Podemos cenar juntos? Ella no contestó. Lo siento, cariño. Acabo de contratar a un detective privado para que te siga. De camino al banco, pensó en las palabras del detective. ¿Estaba preparada para la verdad? ¿Y si resulta que las cosas son mucho peores de lo que ella sospecha? ¿Y si no se trata solo de una aventura, sino de algo más serio? Lindsay se reunió con ella en la oficina. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. Te lo contaré más tarde, respondió Margaret en voz baja dirigiéndose a su escritorio. Durante todo el día hizo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión de la mañana. Ahora, en algún lugar de la ciudad, el detective Clark está empezando su investigación. Tal vez ya esté recopilando información sobre la joven rubia. Quizá ahora mismo esté encontrando las pruebas que cambiarán su vida para siempre. A las 6 de la tarde, cuando estaba a punto de irse a casa, recibió un mensaje de Clark. He empezado a trabajar. Los primeros resultados estarán mañana. Aguanta. Margaret miró esas palabras durante mucho tiempo. Aguanta. Fácil de decir. ¿Cómo aguantas cuando todo en lo que creías está amenazado? ¿Cómo aguantas cuando no sabes si puedes confiar en la persona con la que has pasado la mayor parte de tu vida? Michael la esperaba en casa. Estaba sentado en el salón con un ramo de sus rosas favoritas. Maggie, tenemos que hablar. Ella miró las flores, su expresión de culpabilidad, el traje nuevo que aún llevaba puesto, y sintió que todo en su interior se encogía. Hoy no, Michael, estoy cansada. Pero he dicho que esta noche no. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Ahora solo quedaba esperar. Esperar y confiar en que fuera lo suficientemente fuerte como para aceptar la verdad, fuera cual fuera.
Al otro lado de la ventana empezó a llover de nuevo. Margaret miró las gotas que caían por el cristal y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace una semana confiaba en su matrimonio, en su futuro, y ahora, el despacho del detective Clark tenía exactamente el mismo aspecto que 3 días antes, cuando Margaret había cruzado su umbral por primera vez. Pero esta vez el ambiente era diferente. Había una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa y el detective parecía más serio de lo habitual. «Siéntese, señora Thompson», dijo señalando una silla. «Tengo información que le interesará». Margaret se hundió en la silla y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Los 3 últimos días habían sido un infierno. Había intentado comportarse con normalidad en casa, ir a trabajar, hablar con Michael de cosas cotidianas. Pero por dentro todo ardía de expectación. Clark abrió la carpeta. Empecemos por la joven que fue vista con su marido. Se llama Rebecca White. Tiene 32 años. Tiene un máster en finanzas y lleva 5 años trabajando como consultora para varias empresas de inversión. Le entregó a Margaret una fotografía. Una hermosa mujer rubia con una sonrisa profesional la miraba desde el papel satinado. Una foto corporativa de LinkedIn. Pero eso no es lo más interesante, continuó el detective. En los últimos 3 años, la señora White se ha visto envuelta en varios escándalos financieros. 2 veces se acusó a sus empresas de fraude en inversiones, pero no se encontraron pruebas. Hizo una pausa, cubrieron muy bien sus huellas. Margaret sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué quieres decir? Mira. Clark extendió varios documentos sobre la mesa. Aquí está el informe de la investigación del primer caso. Inversiones Brighton perdió $50 millones del dinero de sus clientes. La señorita White era asesora financiera. El dinero desapareció a través de una serie de complejas transacciones imposibles de rastrear. Mostró otro documento, y aquí está el segundo caso, del año pasado. Un esquema similar, una empresa diferente, $70 millones. De nuevo, la señorita White estaba allí, y de nuevo no se encontraron pruebas. Pero Margaret trató de comprender lo que había oído. ¿Qué tiene esto que ver con Michael? Clark sacó otra hoja. Su marido es el director financiero de Sterling Investment Group, ¿correcto? En los últimos 2 meses, la empresa ha realizado una serie de extrañas transacciones. Se han transferido grandes sumas de dinero a través de cuentas en el extranjero, luego se han desglosado en cantidades más pequeñas y se han devuelto de nuevo, pero a través de otras empresas. «Dios mío», susurró Margaret. «Eso no es todo». El detective le mostró una copia impresa de las transacciones bancarias. ¿Ves estas transferencias? $12,000 no son nada. En el último mes, se han retirado casi 10 millones de las cuentas de la empresa mediante planes similares. Margaret sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «¿Estás diciendo que Michael, que él...?» «No estoy diciendo nada», dijo Clark con cuidado. «Pero los hechos hablan por sí solos. Su marido se reúne regularmente con una mujer que tiene un historial de fraude financiero. Al mismo tiempo, su empresa realiza transacciones sospechosas que implican enormes sumas de dinero. Sacó más fotos. Aquí están en una reunión de negocios hace 2 semanas, y aquí están en un restaurante el jueves pasado. Aquí están saliendo del Hotel Ritz-Carlton el lunes». Margaret miró las fotos, sintiendo que su mundo finalmente se derrumbaba. En cada foto, Michael parecía feliz, sonriente, como hacía tiempo que no le veía. «¿Y ahora qué?», preguntó, intentando mantener la calma. «Tengo un amigo en la policía financiera», respondió Clark. «Si me das tu permiso, puedo darle esta información. Pero debes entender las consecuencias. Si las sospechas se confirman, tu marido podría tener un gran problema». Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba aquí, en el 3er piso.
Su mente volvió al pasado, a todas las veces que Michael había llegado tarde al trabajo, a sus repentinos viajes de negocios, a sus incomprensibles llamadas telefónicas. ¿Cuánto le podrían dar si lo declaraban culpable? Le temblaba la voz. ¿Un fraude de esta magnitud? Clark sacudió la cabeza. Al menos 10 años, probablemente más. Se volvió hacia la mesa. ¿Qué hay de ella? ¿Esta Rebecca? Es lista, respondió el detective. Siempre se deja una salida. En casos anteriores, todas las pruebas conducían a otras personas. Margaret volvió a mirar la fotografía de la joven rubia. Ahora veía algo depredador y peligroso detrás de aquella sonrisa profesional. ¿Me das estos documentos?, preguntó. Por supuesto. Comenzó Clark a guardar los papeles en una carpeta aparte. Pero tenga cuidado. Si tu marido se entera de esta investigación, no lo hará, dijo con firmeza. De camino a casa, Margaret condujo hasta el parque. Aparcó el coche y sacó la carpeta. Una y otra vez leyó los documentos, miró las fotografías, tratando de entender cómo podía estar implicado su marido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. No contestó. En su lugar, abrió la aplicación bancaria y empezó a comprobar sus cuentas conjuntas. Ahora que sabía qué buscar, notó patrones extraños, pequeñas transferencias, retiradas de efectivo en lugares inusuales, pagos en restaurantes y hoteles caros. De repente, se dio cuenta. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «Catherine, soy yo. Escucha, ¿recuerdas que dijiste que tu marido trabaja en la CS? Sí, ¿por qué? Necesito su ayuda, es importante». Una hora después, estaba sentada en un café frente al edificio de la Comisión de Valores. Robert, el marido de Catherine, escuchaba atentamente su historia, tomando notas de vez en cuando. «Esto es serio, Maggie», le dijo cuando terminó. «Muy grave. Si es cierto, tu marido podría perder no solo la libertad, sino todo el dinero que tenéis. ¿Qué quiere decir? En un fraude financiero de esta magnitud, se congelan todas las cuentas, no solo las del sospechoso, sino también las de los miembros de su familia. Podrías quedarte sin un céntimo». Margaret sintió un sudor frío en la espalda. ¿Qué voy a hacer? Robert se lo pensó. Primero, tienes que protegerte. Transfiere todos tus ahorros personales a una cuenta separada. Hazlo ya. En segundo lugar, reúna todos los documentos que puedan demostrar que usted no participó en esas transacciones. ¿Y después? Después, suspiró. Entonces tienes que decidir si estás dispuesta a testificar contra tu propio marido. Margaret regresó a casa a última hora de la tarde. Michael la esperaba en el salón. ¿Dónde has estado? Intenté llamarte. En el banco, contestó ella al pasar junto a él. Mucho trabajo. Se encerró en el dormitorio y sacó una carpeta. Fotografías, documentos, extractos bancarios, todo formaba un cuadro aterrador. Su marido, el hombre con el que había vivido 23 años, no solo la engañaba, estaba implicado en algo mucho peor. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Clark. Nueva información. Mañana a las 9. Margaret miró su reflejo en el espejo. Vio a una mujer cansada con mirada decidida, una mujer que acababa de descubrir que su vida se había construido sobre una mentira. «Basta», se dijo a sí misma. «He dejado de ser una víctima». Sacó su portátil y empezó a escribir. Todos los incidentes extraños de los últimos meses, todas las conversaciones sospechosas, todos los gastos inexplicables. Si tenía que declarar, estaría preparada. Detrás de la pared, oía a Michael hablar por teléfono, en voz baja, casi susurrando. ¿Estaba hablando con ella? ¿Con Rebecca White? ¿Discutiendo nuevos planes? ¿Planeando cómo sacar más millones? De repente se sintió invadida por la rabia pura y ardiente. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo poner en peligro todo lo que habían construido juntos? ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por una joven amante? Abrió su correo electrónico y escribió una carta a Robert.
Estoy lista para hablar con tus colegas. Mañana. Luego se sentó junto a la ventana durante largo rato, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar de esa ciudad, una hermosa rubia llamada Rebecca White planeaba su próximo movimiento. Pero esta vez encontraría resistencia. Esta vez, Margaret Thompson no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su vida se desmoronaba. Mañana comenzará un nuevo capítulo de su historia. Y esta vez, ella misma escribirá las reglas. Margaret estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, hojeando viejas fotos en su teléfono. En los últimos días apenas había dormido, intentando recordar todos los pequeños detalles que pudieran arrojar luz sobre el momento en que su vida empezó a desmoronarse. De repente, una foto la dejó helada. Era una foto de una fiesta de empresa celebrada hacía 3 meses. La empresa de Michael celebraba el cierre de un importante acuerdo. En la foto, Michael estaba de pie entre un grupo de colegas, sonriente, con una copa de champán en la mano. Y detrás de él, un poco borrosa pero reconocible, estaba Rebecca White. «Dios mío», susurró Margaret, recordando aquella noche. Era un viernes de finales de marzo, hacía 3 meses. Margaret llevaba un vestido nuevo, azul marino, elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Michael insistió en que le acompañara. «Esto es importante, cariño. Todo el mundo traerá a sus esposas». Unas 200 personas se habían reunido en el gran salón del hotel Four Seasons. Michael la presentó a sus colegas, les habló del éxito de la operación, radiante de orgullo, y entonces... «¡Oh, Rebecca!», exclamó de repente al ver a alguien entre la multitud. «Querida, espera un momento». Rápidamente cruzó la sala. Margaret lo vio acercarse a una mujer alta y rubia con un vestido rojo. Intercambiaron abrazos amistosos, quizá demasiado amistosos para ser compañeros de negocios. «¿Quién es?», preguntó Margaret cuando regresó. «Oh, es Rebecca», respondió él con indiferencia. «Una vieja conocida. Fuimos juntas a la escuela de negocios». «¿En serio?». Margaret trató de recordar si había oído el nombre antes. «Nunca me habías hablado de ella». «¿De verdad?». Él se encogió de hombros. «Nos conocimos por casualidad hace poco. Ahora es asesora financiera y trabaja en algunos proyectos para nuestra empresa». Margaret no le dio mucha importancia en ese momento. Michael se reunía a menudo con viejos amigos, era normal en su trabajo. Pero ahora, en ese momento, Margaret colgó el teléfono y se dirigió al ordenador. Abrió LinkedIn y encontró el perfil de Rebecca White. Formación, Harvard Business School, promoción de 2015. Michael se había licenciado allí en 1995. «Mentiras», susurró. «Todo es mentira». Empezó a rebuscar en su memoria, recordando otros momentos. Después de aquella fiesta, Michael mencionó a Rebecca cada vez más a menudo en sus conversaciones. Siempre casualmente, de pasada. «Oh, fue idea de Rebecca. Es genial con las inversiones». «Rebecca me recomendó este restaurante. Dice que tiene buena comida». «Sabes, Rebecca también ama la ópera italiana. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que estas menciones al azar eran cada vez más frecuentes?» Margaret fue al armario y sacó una caja de documentos antiguos. Había programas de conciertos, billetes de viajes y varias cositas que guardaba como recuerdos. «Aquí hay una entrada para la ópera de hace 2 meses. Michael había dicho que iba con unos socios». Sus ojos se posaron en el calendario de la pared. El 15 de mayo era el cumpleaños de Michael. Recordó que se había negado a cenar con ella. «Lo siento, cariño, tenemos una reunión importante con los inversores. Lo celebraremos mañana». Ahora se daba cuenta de que también era mentira. Debía de estar celebrándolo con Rebecca en algún restaurante caro mientras ella estaba en casa esperando a que la llamara. Margaret sacó su diario y empezó a hojear las páginas. He aquí una entrada del 10 de abril.
Michael llegó tarde a casa, dice que se retrasó en el trabajo, huele a perfume desconocido. 20 de abril. Otra cena de negocios, tercera vez en una semana. 5 de mayo. Michael se olvidó de nuestro aniversario de boda, por primera vez en 23 años. Cada entrada adquiría ahora un nuevo significado. Cada reunión de trabajo, cada retraso laboral era una cita con Rebeca. Recordó otra velada, un mes atrás. Estaban cenando en casa y Michael dijo de repente: «¿Sabes? Rebeca piensa que nuestra empresa podría internacionalizarse. Tiene algunas ideas interesantes sobre inversiones en Europa». «¿Hablas a menudo con ella?», preguntó Margaret. «De vez en cuando», respondió él con indiferencia. «Es una mujer muy inteligente, tiene una gran visión para los negocios». Ahora Margaret comprendía que no se trataba solo de admiración empresarial. Hablaba de ella con un tono especial, con un brillo en los ojos, igual que una vez había hablado de la propia Margaret cuando se conocieron. Se acercó a su tocador y abrió el cajón donde guardaba sus joyas. Hacía un mes, Michael le había regalado una pulsera muy cara. Así, sin más. Ahora se preguntaba si sería una manifestación de culpabilidad. O tal vez se la había comprado a Rebeca. Recordó otro momento. A principios de abril estaban en una fiesta en casa de un amigo. Michael recibió una llamada y salió a hablar. Cuando volvió, estaba emocionado y feliz. «¿Quién ha llamado?», preguntó. «Ah, era del trabajo», contestó él. «Buenas noticias sobre un nuevo proyecto». Ahora no tenía ninguna duda. Era Rebeca la que estaba al teléfono, y el nuevo proyecto no tenía nada que ver con los negocios. Margaret se sentó frente al ordenador y abrió las fotos de ellos juntos de los últimos meses. En cada una de ellas, Michael parecía diferente, distante, como si estuviera pensando en algo propio, o en otra persona. Recordó sus vacaciones de marzo, 3 días en la playa. Michael no paraba de mirar el móvil contestando correos importantes del trabajo. Una noche, al despertarse, lo encontró en el balcón susurrando a alguien. Todos estos pequeños detalles, todos estos momentos que parecían insignificantes, formaban ahora una imagen clara. Rebeca llevaba mucho tiempo en su vida, tal vez incluso más de 3 meses. Margaret abrió la foto de la fiesta de empresa y enfocó el rostro de Rebeca. Joven, guapa, segura de sí misma. Miraba a Michael con esa expresión. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El teléfono vibró. Un mensaje del detective Clark. «Encontré información interesante. Parece que se conocen desde hace 6 meses. Hay pruebas de que se conocieron en diciembre. 6 meses. 6 meses de mentiras, reuniones secretas, llamadas ocultas. 6 meses de doble vida». Margaret se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Estaba oscureciendo. Michael no tardaría en llegar, quizá otra vez tarde, quizá con otra historia sobre una importante reunión de negocios. Sacó el teléfono y marcó el número de Lindsay. «Hola, ¿puedes venir? Necesito hablar con alguien». Media hora más tarde, estaban sentadas en la cocina y Margaret le estaba contando todo a su amiga, sus suposiciones, sus recuerdos, todos los momentos en los que debería haber descubierto la verdad. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo, secándose las lágrimas. «Pienso en todos estos meses y me doy cuenta de que vivía bajo una especie de ilusión. Me creí sus mentiras, acepté todas sus excusas. Y él ni siquiera intentó ocultarlo. Simplemente sabía que yo confiaba tanto en él que no me daría cuenta de lo evidente». Lindsay le cogió la mano. «No es culpa tuya, Maggie. Traicionó tu confianza. Traicionó todo lo que habéis construido juntos. ¿Y sabes qué más?». Margaret sonrió amargamente. «Recuerdo cómo hablaba de ella, con tanta admiración, con tanta calidez. Está enamorado de ella, Lindsay. Está realmente enamorado de ella. ¿Qué vas a hacer?». Margaret se levantó y se acercó a la ventana. «Lo que debería haber hecho desde el principio. Ya no voy a hacer la vista gorda ante la verdad.
Me cansé de vivir una mentira. Oyó abrirse la puerta principal. Michael había vuelto. Sus pasos en el pasillo, el sonido familiar de las llaves que ponía sobre la mesa. «Tengo que irme», susurró Lindsay. Margaret asintió. Era hora de tener la conversación que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Era hora de enfrentarse a la verdad y hacer lo que tenía que hacer. De lo que estaba segura era de que ya no sería víctima de las mentiras de otros. Ya no fingiría ignorar lo evidente. Ahora tiene los ojos bien abiertos y lo ve todo con demasiada claridad. Un viejo conocido, pensó con amargura. ¡Qué irónico! El despacho de la detective Clark parecía más estrecho de lo habitual. Quizá fuera porque esta vez había más gente. El propio detective, Margaret, Robert, de la SEC y 2 de sus colegas. «El plan tiene que ser perfecto», dijo Clark, extendiendo documentos sobre la mesa. «Necesitamos pruebas irrefutables no solo de traición, sino de fraude financiero». Margaret se sentó en su silla habitual, intentando mantener la calma. Los últimos días habían sido como una especie de sueño surrealista. Investigaciones, pruebas, planes. Todo parecía tan alejado de su vida habitual como empleada de banca y esposa de un financiero de éxito. «Hemos analizado todas las transacciones de los últimos 6 meses», dijo uno de los colegas de Robert, mostrando los gráficos de su portátil. «El esquema es bastante complicado, pero vemos un patrón claro. El dinero se retira a través de una serie de empresas fantasma y luego una parte se devuelve a través de cuentas en el extranjero». «¿Cuánto en total?», preguntó Margaret en voz baja. «Calculamos que unos $40 millones», respondió Robert. «Pero eso podría ser solo la punta del iceberg». Margaret se sintió mareada. 40 millones. La cantidad parecía irreal. «La señorita White es muy cuidadosa», continuó el otro comisario. «Nunca deja pruebas directas. Todos los documentos se redactan a través de testaferros. Todas las reuniones parecen negociaciones comerciales. Pero tenemos una ventaja», intervino Clark. «No saben que les estamos vigilando». Sacó algunas fotos nuevas de la carpeta. «Aquí está su última reunión, anoche. Restaurante Le Cirque, sala privada. Pasaron allí 3 horas. Margaret hizo las fotos. En una de ellas, Michael estaba ayudando a Rebecca a salir del taxi y en otra estaban sentados en una mesa, apoyados el uno contra el otro. Parecían felices». «¿Qué sugieres?», preguntó, guardando las fotos. Robert miró a sus colegas. «Necesitamos que organices una reunión con tu marido, una cena de negocios, en la que supuestamente queréis hablar de vuestra inversión conjunta». «Nunca accederá», negó Margaret con la cabeza. «Últimamente evita cualquier conversación seria conmigo. Por eso tenemos que hacerle una oferta que no pueda rechazar», dijo Clark. «Algo que golpee su codicia». Margaret lo pensó. En los 23 años de matrimonio había llegado a conocer bien a su marido. Conocía sus debilidades, sus ambiciones. «Mi padre me dejó acciones de su antigua empresa», dijo lentamente. «Ahora no valen mucho, pero el terreno bajo la fábrica. Michael lleva mucho tiempo intentando convencerme de que las venda». «Podría funcionar», asintió Robert. «Sobre todo si insinúas la posibilidad de un beneficio rápido». Durante las 2 horas siguientes, elaboraron un plan. Cada detalle tenía que estar pensado a la perfección. Margaret debía llamar a Michael y pedirle que se reuniera con ella en el restaurante para discutir la posible venta de las acciones. «El restaurante estaría bajo nuestra supervisión», explicó Clark. «Cada palabra será grabada. Necesitamos que se abra sobre sus transacciones financieras». «¿Y si sospecha que es una trampa?», preguntó Margaret. «No lo hará», respondió el detective con confianza. «Es demasiado confiado. Además, usted es su mujer. Nunca se le ocurriría pensar que usted pudiera formar parte de la investigación». Margaret sintió amargura en la boca. Sí, era su mujer.
La mujer a la que juró fidelidad. La mujer a la que había estado engañando durante meses. Sacó el teléfono y marcó el número de Michael. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en la habitación podían oírlo. «¿Sí, cariño?» Su voz sonaba despreocupada, como siempre últimamente. «Michael, tenemos que hablar», dijo ella, intentando sonar tranquila. «Estaba pensando en las acciones de mi padre en la empresa». Ella oyó que su tono cambiaba, y él se interesó de inmediato. «¿En serio? ¿En qué estabas pensando exactamente?» «Por teléfono no. ¿Podemos vernos mañana por la noche?» «En Morton's Steakhouse». Una pausa. Ella casi podía verlo calculando sus opciones. «¿Mañana?», volvió a preguntar. «Tenía planeada una cena de negocios. Es importante, Michael», insistió ella. «Estoy dispuesta a hablar de la venta, pero solo contigo y solo mañana». Otra pausa, entonces. «De acuerdo. ¿A las 7? A las 7». Colgó el teléfono y miró al público. Estuvo de acuerdo. «Estupendo». Robert empezó a disponer la distribución del restaurante sobre la mesa. «Aquí es donde estará vuestra mesa. Nuestra gente se sentará aquí y aquí. Todo será grabado». Clark le puso un pequeño aparato delante. «Esto es un micrófono. Querrás ponerlo en tu bolso. Se activará automáticamente». Margaret cogió el aparato con manos temblorosas. «No, no estoy segura de poder hacerlo». «Sí, puedes», dijo el detective con suavidad. «Eres más fuerte de lo que crees. Y tienes derecho a saber la verdad». Pensó en todas las noches que le había esperado en casa, en todas las mentiras que le había contado con tanta facilidad, en la joven rubia que se reía de sus bromas en restaurantes caros. «¿Qué debo decir?», preguntó. «Empieza por las acciones», le aconsejó Robert. Luego, poco a poco, traslada la conversación a las finanzas de la empresa. Pregúntale por los nuevos proyectos, los inversores europeos, y observa su reacción, añade Clark. Si se pone nervioso o intenta cambiar de tema, es una buena señal. Significa que vamos por buen camino. Pasaron otra hora practicando posibles escenarios de conversación. Margaret tuvo que memorizar frases clave que pudieran provocar que Michael se abriera. Cuando por fin salió de la oficina, ya había anochecido. De camino a casa, pensó en la cena de mañana. ¿Sería capaz de sentarse frente al hombre al que había amado durante 23 años y llevarlo a una trampa a sangre fría? En casa, permaneció largo rato frente al espejo de su habitación. La mujer que la miraba parecía cansada pero decidida. Ya no era la Margaret ingenua que creía ciegamente cada palabra de su marido. Sacó un vestido de su armario, un elegante vestido verde oscuro que a Michael siempre le había encantado. Mañana tenía que estar perfecta. Tenía que interpretar el papel de esposa cariñosa que por fin había accedido a lo que él deseaba desde hacía tanto tiempo. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Estoy impaciente por cenar mañana por la noche. Ya es hora de que hablemos de estas acciones». Margaret sonrió amargamente. «Sí, no puede esperar. Probablemente ya esté calculando cuánto puede ganar con este trato. Tal vez incluso esté planeando utilizar el dinero para hacer lo suyo con Rebecca». Se sentó en el tocador y empezó a escribir en su diario, un hábito que había adquirido desde que empezó la investigación. «Mañana todo cambiará. Mañana veré por fin la verdadera cara del hombre con el que he vivido la mayor parte de mi vida. ¿Tengo miedo? Sí. Pero tengo aún más miedo de vivir el resto de mi vida en una mentira. Él ha hecho su elección. Ahora me toca a mí tomar la mía». Fuera de la ventana retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Margaret miró al cielo oscuro y pensó que mañana a esta hora todo sería diferente. Su vida, su matrimonio, su futuro, todo cambiaría para siempre. Pero estaba preparada para conocer la verdad, por amarga que fuera. Lista para enfrentarse a la realidad que había intentado ignorar durante tanto tiempo. «Mañana», pensó, cerrando su diario. «Mañana todo habrá terminado». Morton's Steakhouse era uno de los restaurantes más caros de la ciudad.
Margaret llegó media hora antes para asegurarse de que todo estaba listo. El personal de la SEC ya había ocupado sus puestos, 2 en una mesa en la esquina opuesta de la sala y 2 en la barra. El detective Clark esperaba en su coche en el aparcamiento, en contacto permanente con su equipo a través de unos auriculares ocultos. Margaret estaba sentada en una mesa junto a la ventana, ajustándose nerviosamente la servilleta. En su bolso llevaba un pequeño micrófono disfrazado de pintalabios normal y corriente. Su vestido verde oscuro combinaba a la perfección con el interior del restaurante, y su nuevo collar de perlas, regalo de su hermana, le añadía elegancia. 10 minutos antes de la hora acordada, recibió un mensaje de Clark. Todo está listo, cíñete al plan, estaremos allí enseguida. Exactamente a las 7, vio un familiar BMW negro llegar al restaurante. Michael siempre era puntual, especialmente cuando se trataba de dinero. Entró en el restaurante irradiando confianza, impecablemente vestido con su traje nuevo de siempre. Cariño, se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla. Estás preciosa. Margaret forzó una sonrisa. Gracias, a ti también. El camarero trajo el menú y la carta de vinos. Michael pidió una botella de su vino tinto favorito, el mismo que tomaron el día de su boda. Este gesto, que en otro tiempo le habría parecido romántico, ahora solo la amargaba. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión sobre las acciones?, preguntó cuando el camarero se marchó. He estado pensando mucho últimamente, respondió ella, tratando de mantener la calma. Sobre el futuro, sobre inversiones. Siempre decías que estas acciones eran un peso muerto. Él asintió, y en sus ojos apareció un brillo familiar, el mismo que ella había visto cuando le habló de un negocio especialmente bueno. Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta. Ahora es un buen momento para vender. Tengo varios compradores potenciales. ¿De verdad? Bebió un sorbo de agua. ¿Y quiénes son? Oh, son gente muy seria. Se reclinó en la silla. Inversores europeos. Ven el potencial de esta tierra. ¿Los mismos inversores con los que has estado trabajando últimamente? Algo brilló en sus ojos, una sombra de preocupación, pero desapareció tan rápido que se habría creído que era solo un juego de luces. Sí, respondió tras una breve pausa. Están muy interesados en ampliar su presencia en el mercado americano. El camarero trajo el vino. Michael bebió un buen trago antes de continuar. Creo que podríamos conseguir un precio muy bueno. Claro que tendríamos que hacerlo de la manera correcta. ¿A través de sociedades offshore?, preguntó Margaret inocentemente. Tosió, casi derramando su vino. ¿Qué? Bueno, he estado leyendo un poco sobre inversiones. Sacó una carpeta del bolso. Esquemas muy interesantes, ya sabes. Sobre todo cuando el dinero pasa por varias empresas fantasma antes de llegar a las cuentas reales. Michael dejó lentamente su vaso. Margaret, ¿qué estás? Y es aún más interesante, continuó ella, sacando las fotografías, cuando una asesora experimentada como Rebecca White participa en estas tramas. Se le fue el color de la cara. Miró rápidamente a su alrededor, pero los demás visitantes parecían ocupados con sus propias conversaciones. ¿Dónde? ¿Quién te ha hablado de esto? Nadie me lo ha dicho. Extendió las fotografías sobre la mesa. Por fin abrí los ojos. Aquí estás con Rebecca en Le Bernardin, y aquí estás saliendo del hotel. Y esta es una foto especialmente interesante. Estáis hablando de negocios en el apartamento de ella. Michael puso cara de haber sido golpeado. ¿Me estaba siguiendo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Sonó amargada por primera vez. ¿Esperar a que despilfarraras todo nuestro dinero en tu fraude? ¿O hasta que te detuvieran? Calla. Miró a su alrededor con nerviosismo. Vayamos fuera y hablemos de ello. Oh, no. Sacudió la cabeza. Hablaremos aquí, y me lo contarás todo. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto dinero has retirado a través de tus cuentas en el extranjero? No lo entiendes. Se inclinó más hacia ella. No es lo que piensas.
Son solo negocios, complejas transacciones financieras, fraude, le corrigió ella. Llamémoslo por su nombre, Michael. Estás robando el dinero de los inversores. No estoy robando nada. Alzó la voz, pero enseguida recapacitó. Son transacciones legítimas, solo optimización. ¿Y Rebeca? ¿Ella forma parte de la optimización? Su rostro cambió. Algo parpadeó en sus ojos, algo parecido a la ternura. Rebeca, ella es diferente. Me entiende el negocio. ¿Entiende cómo mover millones a través de empresas fantasma? Margaret sonrió amargamente. Sí, he oído hablar de sus éxitos anteriores. Muy impresionantes. 2 escándalos financieros en 3 años. Michael empujó bruscamente su silla hacia atrás. Ya basta, nos vamos de aquí. No nos vamos a ninguna parte, dijo Margaret con calma. Al menos tú no vas a ninguna parte. Como si nada, 4 hombres se acercaron a su mesa. 2 de ellos mostraron placas. Señor Thompson, Comisión de Valores. Tenemos algunas preguntas sobre sus recientes transacciones financieras. Michael se quedó helado. Sus ojos se desviaron hacia Margaret. ¿Usted estaba trabajando con ellos? Solo quería saber la verdad, respondió ella en voz baja. Toda la verdad. Los minutos siguientes pasaron como un borrón. Michael fue conducido fuera del restaurante, intentando no atraer la atención de otros clientes. El detective Clark se acercó a Margaret. Lo has hecho bien. Todo ha ido incluso mejor de lo que esperábamos, pero ella apenas podía oírle. Podía ver en su mente la cara de Michael al darse cuenta de que le habían descubierto. No era miedo a ser arrestado, ni rabia por su traición, sino algo más. ¿Decepción? ¿Tristeza? No lo entendía. Lindsay, que había estado sentada en la mesa de al lado todo este tiempo, se acercó y abrazó a su amiga. Vamos a casa, Maggie. Ya basta por hoy. Pero Margaret negó con la cabeza. No, quiero terminar de cenar. ¿Qué? Se sorprendió Lindsay. Después de todo esto, así es. Margaret abrió el menú. Quiero un filete, el mismo que Michael pedía siempre, y una botella del vino más caro. Después de todo, sonrió con amargura, es él quien paga. De momento, pidió filete y vino. Se sentó en el restaurante vacío. Los demás clientes se habían marchado rápidamente tras la llegada de la policía, y comió despacio, intentando comprender todo lo que había ocurrido. 23 años de matrimonio terminaron en una noche. Todo lo que habían construido juntos, todos sus planes de futuro, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. ¿Y por qué? Por dinero, por una joven amante, la emoción de las transacciones ilegales. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. El análisis preliminar muestra que el monto del fraude puede superar los 100 millones. No saldrá bajo fianza. 100 millones. La cifra parecía irreal, como todo lo que había ocurrido hoy. ¿Más vino?, preguntó el camarero. Margaret miró la botella medio vacía. No, gracias. Creo que ya he bebido suficiente. Pagó con su tarjeta, la tarjeta conjunta que probablemente se bloquearía mañana, y salió. La ciudad nocturna siguió con su vida, sin prestar atención a los pequeños dramas humanos. Lindsay esperaba en el coche. ¿Dónde quieres que te lleve? A casa, contestó Margaret. Tengo que recoger mis cosas. No pienso quedarme en esa casa ni una noche más. Por el camino, pensó en Rebeca. Se preguntó si la joven rubia ya sabía que su plan había fracasado, que su golpe de suerte, un exitoso director financiero, estaba ahora en prisión, que todas sus maquinaciones habían quedado al descubierto. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, Margaret de repente dijo. Ni siquiera siento odio, ni hacia ella ni hacia él, solo cansancio y alivio. Lindsay le apretó la mano. No pasa nada. Eres fuerte, Maggie. Lo superarás. Sí, asintió Margaret mirando por la ventana la ciudad de noche. Lo superaré. Sabía que se enfrentaría a muchos retos. Interrogatorios, tribunales, divorcio, división de bienes.
pero por primera vez en meses se sintió libre. Libre de mentiras, de sospechas, de pretendida ceguera. Era el final de una historia, pero también era el comienzo de otra, y esta vez ella sería la protagonista de su propia vida. Pasaron 6 meses desde aquella noche en Morton's Steakhouse. Margaret estaba sentada en la sala del tribunal, escuchando al juez leer el veredicto. La toga negra del juez parecía ser el único punto de color en la estéril sala blanca. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, fraude sistemático a una escala particularmente grande, abuso de confianza de los inversores, el tribunal ordena... Margaret miró la nuca de Michael. Había perdido mucho peso con el paso de los meses. Su pelo, antes perfectamente recortado, estaba ahora despeinado y con canas en las sienes. Su caro traje había sido sustituido por una sencilla chaqueta gris. Condenar a Michael Thompson a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Un murmullo recorrió la sala. 15 años era la pena máxima que pedía la acusación. Margaret vio temblar los hombros de Michael. Rebecca White estaba sentada a su lado, también acusada, también vestida de civil en lugar de sus habituales vestidos de diseño. Llevaba el pelo rubio recogido en una sencilla coleta y en su rostro ya no brillaba aquella sonrisa confiada. Condenar a Rebecca White a 12 años de prisión con confiscación de bienes. Margaret recordó su primer encuentro con el fiscal, 6 meses atrás. Le había advertido que el juicio sería largo y agotador, y tenía razón. ¿Está preparada para testificar contra su propio marido?, le preguntó entonces. Ex marido, corrigió ella. El divorcio finalizó en 2 meses. Todos estos meses estuvieron llenos de interrogatorios, testimonios, documentos. Resultó que la trama era mucho mayor de lo que había parecido en un principio. 140 millones de dólares es el importe final de las pérdidas. El dinero se retiró a través de una red de empresas en paraísos fiscales, se reinvirtió a través de testaferros y desapareció en complejos instrumentos financieros. Rebecca era un verdadero genio del fraude financiero. Ideó un plan tan complejo que los investigadores tardaron meses en desentrañar todos sus hilos. Michael era el socio perfecto, un director financiero de éxito con una reputación intachable que podía realizar transacciones sospechosas sin hacer preguntas. Margaret desvió la mirada hacia sus manos. El anillo de boda que había llevado durante 23 años estaba ahora en un joyero en casa, o mejor dicho, en su nueva casa, ya que había vendido el apartamento inmediatamente después de la detención de Michael. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras se habían filtrado en aquellas paredes. El juez siguió leyendo los detalles de la sentencia. La confiscación de bienes, la indemnización por daños y perjuicios, la prohibición de ocupar cargos directivos tras la puesta en libertad. Margaret lo escuchó todo como si estuviera sumida en la niebla. Sus pensamientos volvieron a su última conversación con Michael, 2 días atrás. Él había pedido verla antes de la sentencia. Ella dudó mucho, pero aceptó. «Te quería de verdad», dijo entonces. «Al menos al principio». «¿Y después?», preguntó ella. «Y luego hubo dinero, mucho dinero, y Rebecca estaba tan viva, llena de ideas, ambición. ¿Y eso justifica robar? ¿La mentira?». «No», sacudió la cabeza. «No justifica nada, pero una vez que empiezas, es como una droga, no puedes parar». Ella lo miró, al hombre que una vez había amado, en quien había confiado y con quien planeaba pasar el resto de su vida, y no sintió más que cansancio y un poco de pesar. «Sabes», dijo ella, poniéndose de pie, «incluso te estoy agradecida. Si no hubiera sido por tu traición, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía ser». Ahora, sentada en la sala del tribunal, pensaba en su nueva vida. Después de que le congelaran todas las cuentas, tuvo que empezar casi de cero, pero se las arregló.
Gracias a su experiencia en el banco y a sus conocimientos de finanzas, irónicamente, en parte gracias a la investigación del caso de Michael, la ascendieron. Ahora estaba a cargo del Departamento de Seguridad Financiera y ayudaba a identificar esquemas fraudulentos similares. Su nuevo apartamento era más pequeño pero más cómodo. Empezó a hacer yoga, se matriculó en cursos de fotografía, todas las cosas que había soñado hacer pero que había ido posponiendo durante años de matrimonio. «Levántate», se acabó el juicio. Margaret se levantó con todos los demás. Michael y Rebecca fueron conducidos fuera de la sala esposados. Al pasar junto a ella, intentó mirarla a los ojos, pero ella miraba al frente. Lindsay la esperaba en la escalinata del tribunal. «Entonces, ¿estás lista para celebrarlo?» «¿Celebrar?», se sorprendió Margaret. «Tu desarrollo, tu libertad, tu nueva vida», sonrió su amiga. «¿No es eso un motivo de celebración?» Margaret pensó en todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. El dolor y la traición, las lágrimas y las noches sin dormir. Pero también en la fuerza que había descubierto en sí misma, en las nuevas oportunidades que se abrían ante ella, de la libertad de ser ella misma, no solo la mujer de un financiero de éxito. «¿Sabes?», dijo mientras bajaba las escaleras. «Tienes razón, esto sí que es un motivo de celebración». Fueron a un pequeño café no muy lejos de la corte. Margaret pidió champán, no el más caro, como con Michael, sino un buen vino espumoso. «¿Por qué brindamos?», preguntó Lindsay, alzando su copa. «Por los nuevos comienzos», respondió Margaret, «y por el hecho de que a veces el final es lo mejor que te puede pasar». Por la noche, cuando regresó a casa, se sentó con su diario. Se convirtió en su costumbre escribir sus pensamientos y sentimientos para comprenderse a sí misma. «Hoy ha terminado otro capítulo de mi vida», escribió. 15 años es mucho tiempo. Cuando Michael salga, seré una persona diferente. Quizá él también cambie, pero ya no importa. Pensé que este proceso me rompería, que no sería capaz de soportar la humillación pública, los cotilleos, las miradas compasivas, pero cada golpe me hizo más fuerte. Cada mentira que se revelaba en el juicio, cada nueva prueba de traición, todo ello eran como piedras con las que construía mis nuevos cimientos. Esta mañana, cuando me preparaba para ir al juzgado, me miré al espejo y vi a una mujer diferente, no una víctima del engaño, no una esposa abandonada, sino una persona fuerte e independiente, una mujer que había pasado por el fuego y no se había quemado, sino endurecido. Sí, perdí 23 años de mi vida con un hombre que no era quien decía ser, pero me encontré a mí misma, y mereció la pena. Cerró el diario y se acercó a la ventana. La ciudad estaba iluminada con miles de luces, como siempre. La vida seguía, su nueva vida. En el alféizar había una pequeña fotografía enmarcada de ella y su hermana de vacaciones el mes pasado. Las primeras vacaciones en muchos años en las que no pensaba en complacer a su marido ni en estar a la altura de su estatus. Solo 2 hermanas disfrutando de la vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert, de la Comisión de Valores. «Felicidades por completar tu caso. ¿Te gustaría venir a trabajar con nosotros? Necesitamos gente con tu experiencia». Margaret sonrió. Quizás sea otra señal, otro paso hacia una nueva vida. Miró la ciudad nocturna por última vez y se fue a la cama. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de su vida, una vida en la que ya no sería víctima de las mentiras de otros, una vida que construiría ella misma, según sus propias reglas. Y era una sensación maravillosa. Margaret se despertó con la luz del sol entrando por las persianas. William, su nuevo marido, roncaba suavemente a su lado. Sonrió, recordando cómo se habían conocido hacía un año en una conferencia sobre seguridad financiera en Chicago. Por aquel entonces, ella ya trabajaba en la Comisión del Mercado de Valores, dirigiendo la unidad de fraudes financieros. Su experiencia,
tanto personal como profesional, resultó muy valiosa en la lucha contra los defraudadores. William era un agente especial del FBI especializado en investigaciones de delitos financieros. Se acercó a ella tras su presentación sobre los últimos métodos de detección de tramas fraudulentas. Entablaron conversación que duró hasta bien entrada la noche. No trataba de impresionarla, no alardeaba de sus logros. Simplemente fue sincero y abierto. ¿Sabes?, le dijo durante la cena. He leído sobre el caso de tu exmarido. Has demostrado un valor increíble. Ella quiso ignorarle, decirle que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero algo en sus ojos, cálidos y comprensivos, la hizo abrirse. Hablaron toda la noche. Él le habló de su matrimonio fracasado, de los 2 hijos adolescentes que veía los fines de semana. Ella compartió sus miedos, esperanzas y sueños. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser completamente sincera con su marido. Su relación se desarrolló lentamente, sin decisiones precipitadas, sin presiones. Hablaban mucho por teléfono, intercambiaban largos correos electrónicos. Él venía a visitarla los fines de semana y ella lo visitaba en Chicago. Hace 6 meses le pidió que se fuera a vivir con él. Ella dudó durante mucho tiempo. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva vida. Pero entonces se dio cuenta de que a veces hay que arriesgarse para ser feliz. Ahora vivía en una casa espaciosa en las afueras de Chicago. Tenía una gran relación con sus hijos, Emily, de 15 años, y Tom, de 17. A menudo pasaban las tardes juntos preparando la cena o jugando a juegos de mesa. Margaret se estiró y se levantó tranquilamente de la cama, intentando no despertar a William. Era sábado y planeaban ir al campo para alejarse del ajetreo de la ciudad. En la cocina empezó a preparar el desayuno. A través de la ventana podía ver el jardín que ella y William habían plantado la primavera pasada. Los manzanos ya habían empezado a florecer, llenando el aire de un delicado aroma. El teléfono vibró. Un mensaje de Lindsay. «¿Cómo estás, amiga mía? Te echo de menos». Margaret sonrió. A pesar de la distancia, Lindsay y ella seguían siendo amigas íntimas. Venía a visitarla a menudo y pasaban horas hablando, recordando el pasado y discutiendo el presente. «Todo va muy bien», decía. «Vuelve el próximo fin de semana. Emily pregunta por ti todo el tiempo». Oyó pasos mientras William bajaba a la cocina, somnoliento y despeinado. «Buenos días, mi amor». «Buenos días», le besó. «¿Café? Eres el mejor». La abrazó por detrás mientras ella servía el café. Esto era lo que siempre había echado de menos con Michael. Momentos de intimidad sencillos y sinceros. Sin lujos ostentosos, sin regalos caros, solo un cálido abrazo en la cocina un sábado por la mañana. Ayer recibió una carta del abogado de Michael. Le pedía una reunión. Quería hablar, disculparse. Ella se lo pensó mucho y decidió negarse. No por rabia o resentimiento, simplemente se dio cuenta de que ya no importaba. Esa vida estaba en el pasado. «¿En qué piensas?», le preguntó William, dándose cuenta de su mirada pensativa. «En lo extraña que es la vida», respondió ella. «Hace 2 años pensaba que mi vida se había acabado. Y ahora, sonrió. «Y ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar». Desayunaron en la terraza, hablando de los planes para el fin de semana. Emily bajó, todavía en pijama. «¿Puedo ir contigo fuera de la ciudad?» «Por supuesto, cariño», respondió William. «¿Viene Tom también?» «Está entrenando hasta la hora de comer, pero se unirá a nosotros más tarde». Margaret observó esta sencilla escena familiar y sintió que su corazón se llenaba de calidez. ¿Quién habría pensado que la traición y el fraude financiero la conducirían a la verdadera felicidad? Después del desayuno, mientras los demás se preparaban, se sentó con su diario. Se ha convertido en un ritual. Cada sábado escribe sus pensamientos y sentimientos. Hace 2 años creía saberlo todo sobre el amor y la confianza. Me equivocaba.
El verdadero amor no consiste en fuegos artificiales y regalos caros. Es tranquilidad y confianza. Es la capacidad de ser uno mismo y saber que te aceptan por lo que eres. William nunca intentó sustituir el mundo entero por mí. Simplemente añadió nuevos colores a mi vida, nuevos matices de felicidad. Con él, no siento la necesidad de fingir ser otra persona ni de cumplir las expectativas de nadie. A veces pienso en Michael y Rebecca. Me pregunto si ahora se dan cuenta de lo que han perdido. No el dinero ni la libertad, sino la oportunidad de ser honestos, la oportunidad del amor verdadero. Pero les estoy agradecida. Sin ese dolor y esa traición, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía ser. No habría encontrado mi verdadero camino, no habría conocido a William. La vida es extraña. A veces, la noche más oscura conduce al amanecer más brillante. Señora, Emily miró hacia la habitación. ¿Puedo hacerle una pregunta? Margaret cerró su diario. Por supuesto, querida. ¿Eres feliz con tu padre? La pregunta la cogió por sorpresa. Miró a la niña, tan joven, tan vulnerable. El divorcio de sus padres debía de haber dejado huella. Sí, mucho, respondió con sinceridad. Tu padre me enseñó que el verdadero amor es, ante todo, respeto y honestidad. Emily se acercó y la abrazó. Me alegro. Tú le haces feliz. Margaret le devolvió el abrazo a la chica, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad. Una hora más tarde, todos subieron al coche. William al volante, Emily en el asiento trasero con un libro, Margaret junto a su marido. Por delante tenían la carretera para salir de la ciudad, un picnic en el campo, tal vez un paseo por el bosque. Un día normal de descanso para una familia normal y feliz. Era lo que había soñado toda su vida, aunque no se había dado cuenta antes. William encendió la radio y empezó a sonar su canción favorita. Le cogió la mano y ella sintió que el calor le recorría el cuerpo. Era la misma sensación que tuvo la primera noche que se conocieron. Una sensación de acierto, como si todos los acontecimientos de su vida hubieran conducido a ese momento. La vida continúa, y a veces nos da una segunda oportunidad de ser felices. Solo tenemos que tener el valor de aceptarla. Gracias, pensó, mirando el perfil del hombre. Gracias por enseñarme a creer de nuevo en el amor. Y delante estaba la carretera, y el sol, y nuevas aventuras. Y era hermoso.